Bueno, ya se ha restablecido la conexión. Hemos empezado y ha habido un pequeño corte, pero creo que ya estáis todos viendo nuevamente la emisión. Esperemos que vaya fluido y no haya cortes. Bien, os estaba diciendo que comenzamos una nueva serie de estudios bíblicos. En los últimos 20 años lo hemos estudiado 2 veces, el libro de Apocalipsis. La última vez terminamos de estudiarlo en tiempos de pandemia. Habíamos empezado los martes, llevábamos ya tiempo, y justo el final de esa serie lo vimos en tiempos de pandemia. Y bueno, vamos a volver a estudiar Apocalipsis. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro que lo puedes estudiar una y otra vez, la misma carta, el mismo libro. Y como es un libro vivo, la palabra de Dios es viva, siempre nos dice cosas nuevas. Y Apocalipsis sin duda es un estudio para nuestro tiempo, para el tiempo de hoy que nos toca vivir. Así que ánimo, hermanos, vamos a orar, pero antes te doy un consejo. Siempre que comenzamos serie nueva de estudios bíblicos, yo te aconsejo que te lo tomes como un estudio, que te lo hagas algo propio, considérate alumno, no seas solo oidor. Eso implica que tengas tu cuaderno, que tengas tus bolígrafos de colores, que puedas poner tu título y que puedas ir ahí anotando punto uno, punto dos, textos, cosas, porque nunca sabes a lo que Dios te va a llamar o te va a usar. Quién sabe si dentro de unos años pues Dios te llama a la enseñanza y esas notas las puedes utilizar. Puedes utilizar tus cuadernos, tus notas como un recurso, y si no, pues siempre que tú tomas algo como estudio te va a bendecir mucho más, te va a ayudar mucho más, porque una cosa es solo oír, te distraes más, pero si tú estás anotando, si estás ahí atento, si tienes esa actitud de alumno, pues eso te va a bendecir mucho más. Yo sé que hay algunos hermanos, porque lo veo en la propia iglesia, que tienen esa costumbre, llevan sus cuadernos, llevan sus bolígrafos, y esa actitud es muy buena. Son esas acciones que un creyente hace que Dios tiene en cuenta. Dios se fija en los pequeños detalles. Es como cuando a Gedeón le dijo: mira, los que veas que lleguen y se arrodillan y se sientan y se ponen a beber agua, diles que se vuelvan al campamento. La actitud de aquellos que tienen la urgencia, dicen: Dios nos quiere allí, vamos para allá. Dios se fija en esos detalles, Él ve tu corazón, ¿vale? Entonces es un consejo. Y otro consejo pues es eso, que sigas la serie, que no te pierdas estudios. Si un día no puedes verlo en directo, tú sabes que se quedan ahí grabados y los vas a poder ver cuando quieras. Cuanto más nos llenemos de la palabra, mejor. ¿Recuerdas lo que hemos visto esta mañana? Hemos hecho un chequeo médico, pero del alma, y hemos visto que una de las señales que siempre indican si algo está mal es cuando perdemos el apetito por la palabra de Dios. Cuando un creyente no está, como Pedro dice ahí, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, cuando uno pierde esas ganas de comer la palabra, es un indicativo de que algo anda mal. Entonces busca tener tiempo, cuanto más mejor, para estudiar la palabra, para escucharla, leerla, meditarla, memorizarla, predicarla. La palabra de Dios tiene que ver todo en nuestras vidas. Vamos a orar y nos ponemos en las manos de Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos permite reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y estudiarla juntos, hermanos de diferentes lugares del mundo. Esto es algo hermoso y es algo que viene de ti. Nos sentimos iglesia, una iglesia universal, que más allá de allí, la iglesia local donde trabajamos, servimos, podemos sentirnos parte de esa obra que tú has extendido por todo el mundo, y hermanos que nos conocemos y otros que no nos hemos visto nunca, pero nos sentimos parte del mismo cuerpo. Por eso, Señor, gracias por esta oportunidad y gracias por permitirnos que hoy comencemos a estudiar este libro de Apocalipsis. Te pedimos sabiduría, te pedimos que nos ayudes a entender y que todo ese mensaje que tu palabra tiene sea para cada uno, sea para nosotros. Háblanos, porque estamos ahí preparados, dispuestos a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Muchas gracias, Señor, y llévanos de la mano a lo largo de este estudio. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Muy bien, algún hermano me preguntó ahora que me he acordado, me preguntó si la serie Ciencia y Biblia la hemos terminado porque la solíamos dar los domingos y no, seguramente alarguemos algunos estudios más, pero lo vamos a hacer los viernes a las 6 de la tarde. Los viernes a las 6 de la tarde tendremos el estudio de Ciencia y Biblia siempre que nos sea posible. Si no, la hora, yo sé que los viernes a las 6 no a todos les va bien, pero sabes que se queda grabado y tú te lo puedes acomodar si te interesa seguir escuchando esa serie, pues cuando a ti te convenga. Pero vamos con Apocalipsis. Antes déjame mirar en el chat en directo, a ver a los hermanos que han saludado. Benito Merideño dice buenas noches a todos mis hermanos. Y Miguel Torres ha escrito una epístola entera aquí. Un mensaje extenso, dice, muy buenas noches, amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús, qué bendición poder escuchar los estudios bíblicos, son de mucha edificación y estaba con mucho deseo de escuchar esta nueva serie de Apocalipsis que sé que será de mucha bendición. Gracias, Pastor Víctor, por compartir las enseñanzas, Dios lo bendiga generosamente. Rosario y Paco dicen, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Sí que han llegado rápidos a casa, estaban aquí hace un momentito. Hola de nuevo, Víctor y mis demás amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Isabel Silvas, buenas noches, bendiciones. Noemí Rus, buenas noches, bendiciones. Ana Rita dice que Dios os bendiga siempre. Walter Lozada dice muchas bendiciones, Pastor Víctor, saludos a todos mis hermanos en Cristo. Neftalí dice buenas noches. Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia. Beatriz dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios nos ayude a entender su palabra, un fuerte abrazo, os amo en el Señor. Y Carmen Reyes dice gracias por este estudio para repasar tema tan difícil de entender, es el momento perfecto para ello, que Dios lo guíe, pastor, besos hermanos. José Luis dice buenas noches, querido pastor y queridos hermanos en Cristo Jesús, bendiciones iglesia. Y Miguel Torres dice amén, gracias profesor Víctor, lo tengo listo, mi cuaderno, mi bolígrafo, sí que es verdad, me ha tocado dar un mensaje y de verdad que me fue de mucha bendición la enseñanza, muy agradecido, amado pastor Víctor. Perfecto, estupendo, vámonos al estudio de Apocalipsis, comenzamos. Y lo primero que tenemos que decir es que más allá de lo que el mundo entiende cuando oye Apocalipsis, y todo terrible, escenas catastróficas, desastre, muerte, algo a lo que solamente escuchar el nombre ya causa pavor, miedo. Bueno, eso no es así con la Iglesia. Los creyentes, cuando leemos Apocalipsis, al contrario, crea una expectación de cosas gloriosas que esperamos. Apocalipsis, para empezar, la palabra no significa desastre, catástrofe. No, la palabra Apocalipsis significa así, revelación. De hecho, en algunas versiones, en lugar de poner Apocalipsis, han puesto la revelación de Jesucristo. Porque la palabra Apocalipsis es griega. Y en nuestras Biblias que aparece así, Apocalipsis, pues es como suena en griego. Exactamente la pronunciación o la forma de escribirlo en griego sería Apocalipsis, con K de kilo. Así se escribe, Apocalipsis. Y nosotros simplemente utilizamos ya una adaptación al lenguaje castellano para pronunciar Apocalipsis y decimos Apocalipsis. Pero la palabra sencillamente significa una revelación quitando el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. ¿Y qué es lo que revela el libro de Apocalipsis? Bueno, ahí lo dice, la revelación de Jesucristo. Así comienza el versículo 1. La revelación de Jesucristo. Entonces, este libro, ¿qué nos cuenta? Bueno, pues aquellas cosas que Cristo nos ha querido revelar. Quiere decir que esto le pertenece a Él. Él es quien hace la revelación. También es la revelación de Jesús en sentido de que Él es el objeto revelado. Jesús es la persona que revela el libro, pero además Apocalipsis nos habla de Jesús. Nos habla de las cosas que Él va a hacer en el futuro. Sí, Apocalipsis nos habla del anticristo, de ese sistema que se va a instaurar en los últimos tiempos aquí en la tierra. Nos habla de las calamidades que va a sufrir la tierra en ese tiempo, en esa época. Nos desvela acerca del misterio de Babilonia con todo detalle. Pero más que todo eso, no te olvides que es la revelación de Jesucristo para nosotros.
Todo lo demás es importante, es Biblia, está ahí, pero si tú entiendes más o menos todas estas cosas de esas escenas celestiales, está bien hasta donde el Señor nos permita entender y nos dé sabiduría, pero lo que no podemos perder de vista es ver a Jesús a lo largo del libro. Si fallamos en ver a Jesús en el libro, entonces todo lo demás que rodea la enseñanza ya no va a tener mucho sentido. Necesitamos una revelación de Jesús. Muchos profesores vienen al Apocalipsis, a la Biblia, a estudiarlo desde una forma intelectual, pero como cualquier parte de la Biblia que es la palabra de Dios, es palabra inspirada por el Espíritu Santo, tiene que ser la propia palabra la que se nos muestra, la que nos habla. Como aquí dice la revelación de Jesucristo, pues es Jesús quien nos va a revelar todas estas cosas. Spurgeon, el famoso predicador de hace un par de siglos, él dijo, y te cito textualmente, dice: ¿cómo necesitamos una revelación de Jesús? La gran falta de muchos profesores es que Cristo es para ellos un personaje sobre el papel, ciertamente más que un mito, pero para una persona del turbio pasado, un personaje histórico que vivió hace muchos años y que hizo muchas obras admirables, por el cual fuimos salvos, pero que lejos está de ser una realidad viva, presente y magnífico. Cristo está vivo, Él sigue actuando en nosotros, Él sigue obrando en nuestras vidas y su palabra es para cada uno. Apocalipsis es un libro para la Iglesia porque lo primero que vemos es esto. El Señor escribe Apocalipsis pensando en primer lugar para la Iglesia. ¿Quiere decir que un no creyente no debería leer Apocalipsis o no debería escuchar estos estudios? Sí, claro, todo lo que es Biblia, cada persona debe escucharla, debe atenderla. Si tú me estás escuchando y te llamó la atención el tema Apocalipsis, voy a escuchar, a ver, está bien, vas a aprender mucho y vas a descubrir al personaje más importante de la historia, Jesucristo, aquel que cambió cuando estuvo en la tierra montones de vidas y a través de los tiempos hasta el día de hoy ha seguido cambiando la vida de la gente. Cristo no vino para fundar una religión, Él vino, como dijo, para darnos vida y vida en abundancia. La gente después todo eso lo ha adaptado a su conveniencia, a sus supersticiones, y de ahí en el nombre de Jesús se han forjado religiones, pero Cristo no vino a hacer una religión, Él vino para darse a conocer como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para mostrarnos el camino a la vida eterna. Esa es la parte fundamental del propósito que Cristo tiene cuando Él vino al mundo y en todo lo que Él se ha dado a conocer. Entonces está bien, cualquiera puede escuchar Apocalipsis, pero si quieres conocer realmente al Jesús de Apocalipsis, te aconsejo que leas algún evangelio. El evangelio de Juan estaría muy bien, ya que Apocalipsis también lo escribió Juan, el evangelista. Vivimos en un tiempo confuso. El siglo XXI, el tiempo que nos toca vivir, es un tiempo peculiar en la historia de la humanidad. Hay un antes y un después desde las últimas décadas para acá. Si tú miras atrás en la historia del hombre, de la historia de la humanidad, bueno, vas a ver que pasaban los siglos, pasaban los milenios y en el mundo no había grandes cambios, no había cambios fundamentales, así que una trascendencia. La vida de la gente era muy similar en el año 1000 o en el 1500, por decir algo, ¿no? Pero algo ocurrió hace poco tiempo. Hablamos de hace pocas décadas que a través de la revolución industrial, la revolución de la informática, todo lo que la modernidad nos ha traído, ha revolucionado totalmente el mundo y ha cambiado la forma de vivir de los seres humanos. Entre nosotros y nuestros abuelos es como si hubiese un abismo inmenso. Y no hace tantos años que nuestros abuelos vivían sin luz eléctrica en sus casas, sin ningún aparato moderno. Ya no voy a hablar de internet y de la telefonía inteligente y de los ordenadores y todo lo que tenemos. No hace tanto tiempo, hace pocas décadas, que el mundo no podía imaginar, no podía concebir las cosas que tenemos hoy en día en nuestras manos.
Cuando yo era joven era inimaginable para mí que yo pudiese tener todos estos sistemas. Yo estoy aquí sentado, tengo una cámara delante, el micrófono, tengo dos pantallas divididas en 4 partes, o sea, tenemos toda esta tecnología, nuestros teléfonos conectados, hermanos de diferentes partes del mundo. Si cuando yo tengo, yo que sé, 15, 16 años que conocí al Señor, me explican esto, me dicen, sí, un día podremos conectarnos y vernos con hermanos de cualquier parte del mundo, los estudios se podrán dar. Yo hubiese dicho, no, eso cómo puede ser, es imposible, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo y es muy evidente que todos esos cambios nos han llevado a unos momentos históricos que sin duda están marcando un tiempo en el plan de Dios. Están ocurriendo cosas que nos hacen abrir los ojos y pensar que es muy posible que veamos con nuestros ojos estos eventos del fin que la Biblia nos relata. Apocalipsis nos va a llevar tiempo estudiarlo, porque no es solamente centrarnos en el libro, sino todas las cosas que lo rodean. Vamos a tener que recurrir muchas veces a leer en los profetas, a Ezequiel, a Jeremías, vamos a tener que ver el libro de Daniel sin duda. Vamos a tener que considerar cosas que la Biblia mostraba como señales, Mateo 24, 25, algunas cartas de Pablo. O sea, el tema de Apocalipsis nos sitúa en esas profecías, en ese panorama profético a lo largo de toda la Biblia, Antiguo Testamento sobre todo, y cómo considerar todas esas profecías que se escribieron y que se han ido cumpliendo con el paso del tiempo, hasta tal punto que nos encontramos en un momento en el que faltan pocas profecías por cumplirse. Y la autoridad profética de la Biblia es incuestionable. O sea, todo lo que la Biblia dijo que iba a ocurrir, ha ocurrido hasta el día de hoy. Se han levantado muchos falsos profetas por todas partes, gente que el mundo le ha dado mucha importancia porque hicieron una profecía y pareció que se cumplió en algún momento, pero de todo lo que escribieron esos profetas, como Nostradamus, por ejemplo, muy conocido por muchos, ¿no? Pues fallaron en todo. O sea, son cosas que sigue habiendo profetas en estos tiempos. Hay uno que está en redes sociales que creo que se conoce así como el viajero del futuro o algo así, que él dice que ha venido del futuro al pasado, ¿no? O sea, él vino del futuro y está aquí en nuestro tiempo. Y este no para de hacer profecías. Dijo que en estos primeros días de octubre dijo que iban a pasar no sé qué cosas, ¿no? Ni me fijé, ¿no? Pero tiene más de 600.000 seguidores en Instagram. La gente viene y viene a ver qué dice, qué va a ocurrir ¿no? Nadie se lo cree, pero toda la gente viene, tienen curiosidad. El instinto personal de querer saber lo que ocurrirá en el futuro es algo que nos acompaña a los humanos. Queremos saber cosas del futuro. Y este dijo que a principios de octubre iba a pasar no sé qué cosas importantes y no ha pasado nada, no pasó nada, ¿no? Pero ahora tiene otra profecía para el 29 de este mes. El 29 de este mes lo leí en una noticia, dijo que iba a haber una tormenta solar que iba a dejar sin luz el planeta Tierra, sin electricidad la Tierra. Prepárate, porque el 29 de octubre nos quedamos sin electricidad, según ¿no? Bueno, el problema es que cada mes dice profecías y no se cumple ni una. Pero la Biblia no es así. La Biblia, todo lo que profetizó se ha cumplido. Pero fíjate cómo es el ser humano, ¿no? Sale este tipo, dice, yo vengo del futuro, y nadie se lo cree, todos se ríen de él, pero tiene más de 600.000 seguidores y no sé si, por si acaso, vamos a ver qué dice, a ver si se cumple, ¿no? Y en cambio, la Biblia tiene una autoridad profética del 100%. Todo lo que dijo la Biblia se cumplió, todo. Así que, por puras matemáticas, si se ha cumplido el 90% de lo que la Biblia dice, ¿acaso dudaría alguien de que el 10% que falta por cumplirse no se cumplirá? Pero a la gente no le interesa, la gente no dice, voy a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia es la principal fuente en autoridad para poder predecir el futuro. No, la gente prefiere ir al adivino de turno que les saca el dinero y que los engaña, porque quieren saber cosas del futuro, pero nadie sabe del futuro sino solamente Dios. Dios sabe las cosas que van a pasar. Estamos estos días con todo lo que está ocurriendo en Israel. El sábado pasado
bueno, pues nos llegaron las noticias de que el grupo terrorista Hamás lanzó un ataque masivo contra Israel, penetró en territorio israelí por diferentes frentes paracaidistas y por tierra, y bombardeó Israel con miles de misiles. Entonces, claro, esto nos hizo poner a todos en alerta, todos mirando hacia Israel, ¿no? Pensando qué está ocurriendo ahí, habrá algo profético que se tenga que cumplir. Los cristianos miramos siempre a Israel porque una gran mayoría de las profecías que se han ido cumpliendo tenían que ver con Israel, y algunas de las que faltan por cumplir tienen que ver con Israel. Entonces siempre dirigimos la mirada hacia este territorio pequeño del mundo, porque Israel es una parte muy pequeña del mundo, pero fíjate que siempre el mundo entero tiene los ojos puestos en esa pequeña franja de tierra del planeta Tierra. ¿Por qué? Bueno, evidentemente hay algo especial detrás de Israel. Fueron el pueblo señalado por Dios, y por eso las profecías tienen que ver mucho con Israel. Bien, no todo el mundo está informado de todas estas cosas de Israel. Tú escuchas ahí a gente, unos se posicionan a favor de los palestinos, otros se posicionan a favor de Israel, la gran mayoría opinan sin tener un conocimiento bien, algunos se dejan influenciar por la manipulación que los medios de información hacen. Entonces, por ejemplo, estos días tú estás leyendo ahí en la prensa, ¿no? Que, vale, sí, Israel es atacado por tierra, por aire y con miles de misiles, causando centenares miles de muertos. Se cuentan unos 2000 muertos en territorio israelí. Las tropas palestinas que entraron fueron matando hombres, mujeres y niños indiscriminadamente, aunque fueran niños, masacrando. Se llevaron algunos de rehenes, unos 100 prisioneros, que después Israel, ayer, hoy, entrando en territorios, han ido encontrando cadáveres de esos secuestrados que se llevaron los palestinos. Y entonces, ¿qué hace Israel? Responde. Se sienten agredidos y responden con una declaración de guerra. Entendemos que nos han invadido nuestro territorio y nos han atacado de una forma cruel, indiscriminada y como nunca antes habíamos experimentado. Así que legítimamente cualquier país agredido tiene el derecho a defenderse. Pero inmediatamente una parte de la comunidad internacional lanzan un comunicado diciendo que pedimos a Israel cese en su masacre contra el pueblo palestino. Dice, vaya, no acabo de entender bien qué está pasando ahí, ¿no? O sea, ellos los pueden masacrar, pero ellos no pueden defenderse. Y yo siempre os digo, yo no me posiciono a favor de palestinos o de israelíes. Mi misión es otra. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Y tanto si es un palestino como un israelí necesitan a Cristo en sus vidas. Y Dios los ama por igual. No porque uno sea Israel lo ama y el palestino lo odia. No, Dios ama al mundo, a todos. Y Dios quiere que todos se salven. La oportunidad de parte de Dios de la salvación y de que reciban su gracia es para todos. Pero lo que a mí me molesta es esa manipulación de los medios para tratar de engañar a la gente y que la gente se deje engañar y que siempre el pueblo de Israel sean los malos, ¿no? Tú vas a escuchar que dicen, no, pero es que los palestinos eran los dueños de esa tierra y llegaron los israelitas y se la quitaron. Bueno, eso no es cierto, no es así. Cualquiera que hable así, pues evidentemente ignora la historia. En la Biblia, cuando Jesucristo vino a este mundo, Palestina está ocupada por Israel. Es el pueblo hebreo los que viven en Palestina. Sí, siempre hay otros pueblos que conviven con ellos. Y en ese momento el Imperio Romano es el invasor. Pero ellos ocupan Jerusalén, ellos ocupan los territorios, ellos están en su tierra, la tierra que Dios les prometió y que le dio a Abraham. Y no fue un robo que le robaron, no. Abraham compró parte de la tierra legalmente. Él no llegó a poseer esa tierra, pero él compró una heredad ahí en Canaán. Entonces hay toda una serie de aspectos legales de por qué Israel recibió esa tierra. Entonces, esa tierra la ocupó Israel, pues hace eso, ya en los tiempos de cuando salen de Egipto, de la esclavitud de Egipto, los tiempos de Moisés. A partir de ahí, Israel vive muchos años en su tierra. Pero las invasiones de otros pueblos les roban la tierra, los llevan cautivos
Y la historia de Israel se caracteriza por eso. Pero en los tiempos de los libros que tú tienes en la Biblia, Esdras y Nehemías, ahora los nuevos imperios, el emperador Ciro, Artajerjes, esos emperadores se muestran favorables a Israel y les permiten regresar a su tierra. Ellos vuelven a su tierra, reedifican Jerusalén, reedifican las murallas, el templo. Y aún en ese momento, cuando ellos vienen a ocupar lo que era suyo, los enemigos les amenazan, no querían que reedificaran Jerusalén. Léete el libro de Esdras y Nehemías, especialmente Nehemías. Vas a ver que hubo un momento en el que ellos trabajaban reedificando las murallas con una mano y con la otra mantenían la espada, porque los enemigos no estaban dispuestos a que ellos recuperasen su tierra, cosa que siempre hemos ido viendo a través de la historia. Pero llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento. Israel está ocupando su tierra. 600 años van a estar ocupando su tierra hasta que nuevamente, a través de las guerras, ellos van a perder su territorio. Van a otra vez a ser deportados, van a ser llevados cautivos y de ahí viene la historia de Israel. Hay una fecha clave que es el año 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Israel, los judíos están extendidos por todo el mundo. En el territorio de Palestina hay judíos viviendo, hay gente que está viviendo, nunca dejaron de vivir ahí. Pero la Palestina del tiempo de después de la guerra, después del Imperio Otomano, los últimos que se hacen cargo de esos territorios es el Imperio Británico. Gran Bretaña, los ingleses son los que se hacen cargo y administran toda esa tierra. Entonces en ese momento hay muchos musulmanes viviendo, porque durante siglos los musulmanes ocuparon esas tierras. Entonces, ¿qué ocurre? Después de la Segunda Guerra Mundial, y favorecidos por el antisemitismo, o sea, el odiar y todo lo que pasó con el Holocausto, todo el daño que se le ha hecho al pueblo judío, es como un aliciente para tocar el corazón de los países del mundo y decir, bueno, pues sí, no es cierto que los judíos merecen tener una tierra. El movimiento sionista se hace fuerte y de todas partes del mundo miles de judíos regresan a Israel. ¿Por qué? Porque reclaman su tierra, quieren volver a tener una tierra en la que establecerse como nación. Entonces, después de ese imperio otomano, en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibe un mandato de la Liga de Naciones para administrar ese territorio de Palestina y durante todo este tiempo, pues ahí los británicos están administrando y ahí tanto árabes como judíos pues conviven, están ahí, pero ya digo, después de la Segunda Guerra Mundial y favorecidos por todo el maltrato que han sufrido con el Holocausto y todas estas cosas, aumenta la presión para establecer un Estado judío y las Naciones Unidas finalmente discuten, hablan y llegan a reconocer el Estado judío. El 14 de mayo de 1948 ellos se constituyen en un Estado soberano, pero al día siguiente Egipto, Jordania, Siria e Irak les atacan, les declaran la guerra, invaden el territorio de Israel. Fíjate, como pasaba en los días de Nehemías, ellos quieren recuperar su tierra, los emperadores le dan permiso, pero sus enemigos les amenazan, no podréis construir la ciudad, nosotros vendremos y os aplastaremos, no vamos a permitir. ¡Cuánto odio hacia el pueblo de Israel!, ¿verdad? Simplemente porque reclaman una tierra que les pertenece por derecho. Entonces, bueno, esta fue la primera guerra árabe-israelí, justo después de ser constituido el Estado de Israel, que fíjate, son una nación nueva, no han tenido tiempo de organizarse, ni siquiera de tener un ejército sólido, y ya son atacados por 4 naciones árabes, Egipto, Jordania, Siria e Irak. Pero otra de las cosas que ha tenido Israel siempre es una capacidad bélica increíble. O
siendo un país tan pequeño, han hecho frente siempre a las amenazas y los ataques de países más fuertes y poderosos que ellos. Y en esta primera guerra, pues resulta que no solo ganó la guerra a Israel, sino que se afianzó como gobierno y ganó territorios a sus enemigos. Entonces, para los palestinos, ellos dicen que comenzó la Nakba, que traducido sería la destrucción o catástrofe, un inicio que auguraba una destrucción nacional. Entonces 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por las tropas judías. Pero no te olvides, todo esto es provocado por los propios musulmanes que vienen y atacan a Israel, no quieren que ellos sean una nación y les sale mal la jugada, porque resulta que aún salen más perjudicados. Años después, en el año 1956, una crisis por el canal de Suez vuelve a enfrentar el Estado de Israel con Egipto. Y ahí pues se vuelve a crear una especie de guerra en la que nuevamente Israel va a salir vencedora. Pero en el año 1967, yo tenía un año, nací en el 66, ocurrió lo que se ha conocido como la Guerra de los 6 días. Entre el 5 y el 10 de junio de ese año, pues nuevamente una coalición árabe se atacó a Israel. Ahí la coalición árabe de varios países árabes, entre ellos Egipto, Cisjordania, Jordania, bueno, hay una serie de países árabes, atacan Israel con la intención de, como siempre, de destruirlos. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que 6 días necesitó Israel para derrotarles y ganar territorios. En esa guerra, Israel se apropió de toda la franja de Gaza, la península del Sinaí, en Egipto, se apropió de Cisjordania, incluida la Jerusalén oriental, que Jerusalén la repartieron para Israel y para los palestinos, se hicieron con los altos del Golán en Siria, y nuevamente los palestinos fueron los perjudicados, porque otro 500.000 de palestinos tuvieron que huir de los territorios de Israel. Y el último conflicto árabe-israelí, así como más destacado porque nunca han dejado de tener conflictos, atentados terroristas, respuestas de Israel siempre, pero como guerra reconocida fue la guerra conocida como Yom Kippur, que fue en el año 1973. Enfrentó a Egipto y Siria contra Israel. Casi siempre son los mismos países que han estado en guerra con Israel. Y en esa guerra Israel cedió otra vez algunas partes de la península del Sinaí, se la cedió a Egipto, permitieron que los sirios recuperasen los altos del Golán, algunas partes, etc. Siempre han estado ahí, con estas escaramuzas, con estas guerras, estirando de aquí para allá, pero no dejes que te engañen, que no te digan que los judíos llegaron ahí y le quitaron la tierra a los palestinos. No, hombre, remóntate atrás en la historia. Por el mismo principio, los musulmanes dicen que España les pertenece. ¿Por qué? Porque vivieron en la península ibérica, España y Portugal vivieron 800 años, pero eran un pueblo invasor. O sea, ellos vinieron desde África y desde Oriente a apoderarse de este territorio. Estuvieron ahí 800 años establecidos, sí, pero nunca dejaron de vivir cristianos en este territorio de la península ibérica. De hecho, no llegaron a conquistar toda la península porque la zona que conocemos hoy como el País Vasco, Asturias, parte de Cantabria, no pudieron conquistarla. Ahí los astures se hicieron fuertes y resistieron y nunca conquistaron totalmente la península. Y desde ahí se comenzó la reconquista de todos esos territorios. Desde ahí los cristianos fueron ganando terreno y bueno, fue ya en el año 1492, tras la toma de Granada por los reyes católicos, que la última ciudad musulmana que seguía en la península ibérica cayó. Y entonces pues eso marcó el final de ese periodo histórico de 800 años de ocupación musulmana en la península ibérica. Y esa época los árabes la llamaron Al-Ándalus,
Y ellos, hay sectores del pueblo musulmán que dicen que tienen que recuperar Al-Ándalus para sí, porque les pertenece. Bueno, yo como español creo que no, les pertenece, ¿no? Si tú te pones en la piel de un israelí, no aceptarás que te digan que le has robado la tierra a los palestinos. Ellos vivían ahí antes que los palestinos. En fin, todo esto te lo cuento pues para eso, para que no dejes que te engañen, que te estén ahí contando mentiras. No, haz como yo, no te posiciones, voy a defender a los israelíes, voy a defender a los palestinos. Tenemos una misión y es predicar el evangelio a todos, sean judíos, sean palestinos, sean árabes, sean lo que sean, porque Dios ama a todos y quiere que todos se salven. Pero proféticamente miramos a Israel y estamos atentos a ver qué ocurrirá, porque lo que está pasando ahora, no sé la trascendencia que puede llegar a tener. O sea, este conflicto no sabemos hasta qué punto pueda llegar a tener una gran trascendencia. Mira, hoy la prensa en España, por ejemplo, Radio Televisión Española, en su página de prensa de Internet, decían: el ministro de Exteriores de Irán, Josemir Amir, ha avisado este domingo de que el conflicto entre Israel y Palestina podría extenderse por la región si Israel continúa con los brutales ataques contra Gaza. Bueno, ahí tienen lo que antes decíamos, ¿no? Y añadía: si el régimen israelí continúa con los ataques contra el indefenso pueblo de Gaza, ¿te das cuenta el lenguaje, la manipulación? El indefenso pueblo de Gaza, que ha lanzado miles de misiles contra Israel y ha matado 2000 judíos. Bueno, pero claro, el ministro de Irán, esa es su forma de explicarlo, ¿no? Dice: si sigue el régimen israelí continúa con estos ataques del indefenso pueblo de Gaza, nadie puede garantizar el control de la situación y que el conflicto no se expanda, ha asegurado este ministro desde Qatar, donde se encuentra de visita como parte de una gira regional. Y bueno, y continúa ahí hablando: los israelitas deben poner fin a los brutales ataques, porque si no vamos a tomar represalias y tal y no sé qué. Tú sabes que Hamas es el grupo terrorista que está en Palestina. Hezbollah es el grupo terrorista que ha atentado y lucha contra Israel, pero desde Siria, pertenece a Irán, a Irán. Entonces, bueno, pues siempre hay ahí el llamado a la yihad islámica contra los israelíes, siempre está ahí. Pero cuidado, detrás de todo esto hay más. Porque desde el extremismo islámico, el llamado a la yihad islámica, la guerra santa, no es para matar a los judíos y conquistar esa tierra, no, es para apoderarse de todo el Mediterráneo, llegar hasta España. Ellos dicen: la yihad islámica no se detendrá hasta que no hayamos conseguido el último de los territorios que nos pertenecían, incluido España, Portugal y otros territorios. O sea, no es un conflicto en el fondo solo árabe-israelí, es un conflicto árabe contra los herejes que somos todos nosotros, occidentales. Entonces, detrás de todos estos movimientos hay mucho más de lo que se ve así a simple vista. Hay muchas intenciones ahí que preocupan. Mira, yo no soy un experto en geopolítica y en todas estas cosas, pero soy pastor que predica la palabra, que me preocupan las noticias y observar los acontecimientos mundiales, y he leído mucho estos días sobre expertos que hablan de todo esto, y es muy obvio, tú tienes que darte cuenta. La franja de Gaza es un territorio muy pequeño, ahí opera Hamas. Es una franja que Israel controla lo que entra y lo que sale de ese espacio. Entonces, si desde ahí se ha podido lanzar un ataque masivo con miles de misiles y militares por tierra y por aire, etcétera, es muy lógico, y todos lo ven, que eso no ha ocurrido por su cuenta. O sea, ellos no tienen la infraestructura para poder provocar eso. Entonces, inmediatamente todos los expertos han dicho: Irán está detrás de Irán está Rusia, China está por ahí, tiene que ver por otra parte, hay otras naciones, Líbano también, ¿no? Entonces, ahora tú, como analista, piensa un poco, no necesitas ser muy listo para esto, cualquiera como yo me doy cuenta. Pienso y digo: a ver, conocemos a Israel, sabemos que Israel, si es atacada en su territorio y se va a provocar muchas muertes, y de esta forma tan cruel y dramática,
sabemos que Israel no se va a quedar con los brazos cruzados. Eso lo sabemos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué jamás Irán, todos estos pueblos, Siria, los que apoyan esta causa Líbano, por qué provocan esta situación sabiendo que los perjudicados van a ser los propios palestinos? O sea, vamos a lanzar un ataque a Israel desde Palestina. Yo sé que Israel no se va a quedar cruzado de brazos, se van a defender. Entonces, la represalia de Israel va a perjudicar mucho al pueblo palestino. Mi conclusión, los que han provocado esto no aman al pueblo palestino. No les importa los daños colaterales. Y que pretenden, que buscan, ya se está viendo. Es que Israel está atacando a Palestina, esto merece una respuesta. ¿Qué están buscando? Bueno, una excusa para hacer algo más contra Israel. Así que, ¿qué puede ocurrir detrás de todo esto? Todos los periodistas y expertos están hablando de que esto va a trascender. El temor es que trascienda en la zona, se implique en más países y ver qué va a pasar ahí de todo esto. Bueno, ¿qué ocurrirá? No lo sabemos, pero pueden pasar cosas. Hay cosas que están ahí en el aire y que van a ocurrir. Entonces, los palestinos atacaron por 27 puntos distintos el territorio de Israel. ¿Quién cree que Israel se iba a quedar con los brazos cruzados? Nadie. Entonces, ¿qué intención había con este ataque? Ellos saben que lo único que podemos hacer contra Israel no los vamos a ganar en una guerra y no les vamos a anular como nación. Les vamos a hacer daño, sí, pero lo que se nos vuelve tirar piedras contra tu propio tejado se cumple aquí. Lo que se nos devolverá va a ser mucho más perjudicial para nosotros que lo que podamos ganar. ¿Por qué lo han hecho? ¿Qué intenciones tiene Irán y todos estos lugares y países contra Israel? Lo vamos a ir viendo en los próximos días. Y ahí estamos nosotros mirando. Cuando comenzamos Apocalipsis vamos a tener un ojo en la Biblia y otro ojo puesto en el panorama mundial, las cosas que están pasando por ahí a nuestro alrededor. Porque una de las profecías que tú sabes que se tienen que cumplir es la construcción del tercer templo. ¿Realmente se construirá el tercer templo? Bueno, según la Biblia sí, esa es una de las profecías que faltan por cumplirse, de las pocas que faltan por cumplirse. El primer templo pues lo construyó Salomón. Ellos han sido nómadas durante muchos años y han vivido con el templo en sus espaldas, o sea, era una tienda de campaña, el tabernáculo. Donde montaban el campamento, levantaban el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Qué era el templo? El lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Ahí se ofrecían los sacrificios, ahí estaba toda la liturgia, todo lo que se hacía relacionado con Dios se hacía en el tabernáculo o en el templo. Cuando se mataba un cordero y se derramaba su sangre, era ahí en el lugar santísimo. Los sacrificios, los holocaustos se celebraban ahí. Entonces todo esto apuntaba a Jesús, tenía que ver con Jesús, Dios habitando en medio de su pueblo. El primer templo fue destruido en los días del imperio babilónico, Nabucodonosor. Por muchos años Israel no tuvo templo, pero el segundo templo ocurrió después de los 70 años de cautividad en el imperio babilónico. Entonces algunos de los emperadores que vinieron a continuación permitieron que ellos volviesen a su tierra y reedificasen su ciudad y su templo. Entonces a este segundo templo se le llamó el templo de Zorobabel, porque Zorobabel era el líder que dirigió a Israel en la restauración en este tiempo. Era el gobernador de Judá, por así decirlo. Tú lo puedes leer eso en Ageo, el profeta Ageo, y sobre todo el libro de Esdras que nos cuenta ese periodo. Entonces ese templo, el segundo templo, va a estar activo, como antes te dije, por unos 600 años, hasta que en el año 70 los romanos destruyeron el templo. En el año 70 el general Tito, al frente de las legiones romanas, después de las revueltas y levantamientos de los judíos contra Roma,
Ellos van a penetrar en Jerusalén para aplacar todo eso, y Roma no se cortaba ni un pelo, entró y aniquiló a miles de judíos y destruyó el templo. Solamente quedó un fragmento del templo, un muro que hoy en día está en Jerusalén y se conoce como el Muro de las Lamentaciones. Todo lo demás fue destruido. Se cumplió lo que Jesús dijo: ¿veis este lugar? Mas yo os digo que no quedará piedra sobre piedra. Unos pocos años después de que Jesús anunció eso, se cumplió la profecía. Todas las profecías bíblicas se cumplieron. Entonces, claro, el templo es la seña de identidad de la religión judía, de su esencia, de lo que ellos son. Y llevan sin templo casi 2000 años. O sea, no hay ninguna religión en el mundo que pueda experimentar algo parecido. El anhelo, ya no de toda la nación de Israel, que también es parte de su identidad como nación, ¿no?, pero sobre todo de los que creen y practican el judaísmo, de la religión judía, su centro, su esencia es un templo, y no tienen templo. No pueden hacer los sacrificios, no pueden completar todo lo que son las prácticas de su fe. Así que siempre ha existido ese anhelo de poder llegar a construir un tercer templo. Y la Biblia dice que se construirá así, porque la Biblia habla de que en los últimos tiempos vuelve a haber sacrificio y ofrenda. Durante casi estos 2000 años no ha habido sacrificio y ofrenda. ¿Por qué? Porque no hay templo. Entonces, para que haya sacrificio y ofrenda en los tiempos del fin, quiere decir que es que volverá a haber un templo. Por ejemplo, tú puedes leer en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 14, cuando dice ahí que «y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra». Bien, ya vamos a llegar a ver por qué entenderemos que de esta profecía sabemos que el cuerno pequeño se está refiriendo al que conocemos como anticristo. Apocalipsis lo llama la bestia, así que vamos a utilizar mucho la palabra bestia para referirnos al anticristo, pero es lo más popular. Todo el mundo sabe de quién hablas cuando hablas de el anticristo. Entonces el anticristo dice que después de un tiempo él va a hacer que cese el continuo sacrificio, dice ahí, y el lugar de su santuario fue echado fuera. Eso es el templo. Si hay continuo sacrificio y si hay santuario es porque hay un templo. Entonces, bueno, además hay una profecía en el libro de Ezequiel en el que se habla de que un templo sería construido. Claro, Ezequiel escribe antes durante la construcción del segundo templo, y algunos han dicho, bueno, Ezequiel se refería a la construcción del que ya fue construido, el segundo templo, pero no puede ser, porque claramente, tú lo puedes leer eso, ahora no tenemos tiempo, claro, Ezequiel del capítulo 40 al 48, tú puedes leerlo y vas a ver que claramente él está hablando de un templo que va a ser construido, pero determinar cuándo ocurriría eso es muy difícil, ahí no te dice una fecha. Algunos, como te he dicho, piensan que se podía estar hablando de algunos de los templos que ya fueron construidos, pero no, porque el lenguaje y la visión histórica que ahí se dibuja es totalmente diferente a los otros dos momentos históricos cuando se construyeron ya templos. O sea, los acontecimientos históricos que describe Ezequiel no cumplen con los detalles de los pasajes del tiempo en el que se construyeron ya el primer templo de Salomón y el segundo templo de Zorobabel. Entonces, está hablando de la construcción de un templo en otro momento histórico que nunca se contempló. Por eso esta profecía se entiende que se refiere a la construcción del tercer templo. El problema es que donde tiene que ir el templo hay una mezquita musulmana muy importante y está también la cúpula de la roca. Entonces, tenemos un problema.
porque Israel no puede construir en el templo, en el monte del templo, donde tiene que ir, ahí es donde Dios dijo que tenía que ser construido, porque hay una mezquita y además está la cúpula de la roca. Son dos lugares santos de todo el mundo musulmán, del Islam. No es cosa de los palestinos, ni de Irán, es de todos los musulmanes. O sea, para construir un templo ahí hay que destruir la mezquita y la cúpula. Si Israel hace eso, es una declaración de guerra a toda la comunidad y todos los pueblos árabes del mundo entero. Entonces Israel sabe que no puede hacer eso, por eso hasta el día de hoy no ha edificado nada. Pero está en el corazón de Israel reedificar el tercer templo y tienen los planes para reedificarlo. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Tiene que ocurrir algo. ¿Qué es lo que los judíos esperan? Cualquier guerra como la que estamos sufriendo ahora en Israel puede provocar algo. Ahora imagínate que de esos miles de misiles que se lanzan, cae un misil en el monte del templo. Y intencionadamente o por accidente, la mezquita y la cúpula se destruyen. Entonces ya no es Israel quien va a destruirlo. Está destruida. Daños colaterales de la guerra. ¿Qué hace Israel? Israel no espera ni un segundo. Tienen todo preparado para levantar un templo. Según en algunas fuentes de autoridades israelíes, tienen un plan de construcción que permitiría que en 3 días el templo esté construido. Que es muy interesante porque Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Pero a veces esas declaraciones bíblicas del Señor tienen por implicación un mensaje profético. Bueno, no sé, pero es muy interesante que Jesús dijese eso y que los judíos afirmen de que si algo ocurre en el monte del templo y esta mezquita es destruida, ellos no van a esperar que nadie diga nada. Ellos se ponen al instante a construir su templo. Ese territorio entienden que les pertenece. Y no van a destruir la mezquita. Pero si se destruye, ellos ya no tienen nada que decir. En 3 días levantan su templo. De todas formas, déjame que te diga también un detalle que vamos a ir viendo conforme avancemos en el estudio de Apocalipsis, y es que, aunque como cristianos estamos con el ojo puesto a ver qué pasa, y si viésemos construir el tercer templo, wow, diríamos, Señor, ya vienes pronto, pero no es necesario que lo veamos nosotros con nuestros ojos. Podemos ser arrebatados como iglesia antes de verlo, y que justo después del arrebatamiento sea cuando se construya. Porque veremos que en Apocalipsis se nos habla de un gobierno único mundial encabezado, liderado por el anticristo. Los 3 primeros años y medio, o sea, es un gobierno que se caracteriza por 7 años su duración. Los 3 años y medio primeros, el anticristo se va a mostrar como un pacificador, amigo de Israel, mediando en la paz de Israel con los pueblos árabes, pero también se describe en ese tiempo guerras, porque no todo el mundo va a estar dispuesto a someterse a la autoridad del anticristo, pero muchos se van a poner de su parte, una coalición de 10 reinos, 10 naciones poderosísimas, y los que no están de acuerdo van a ser sometidos a la fuerza. Se va a hablar de guerra, incluso seguramente donde se hagan uso de armas nucleares. Entonces, perfectamente en ese periodo de los 3 años y medio primeros, perfectamente puede pasar lo que tenga que pasar y que se permita la construcción del tercer templo. Así que no es una de las profecías que podríamos decir hasta que no se cumpla no nos llevará Cristo con él. No es necesario. Nosotros no podemos fijar un calendario profético exacto porque no tenemos las señales exactas para decir esto ocurrirá así, así, así. Tenemos la idea y podemos estar expectantes y ver cuando las profecías se cumplen, pero no sabemos bien el momento exacto. Por eso tenemos que tener una mentalidad abierta a que puedan ocurrir muchas cosas distintas. Otra de las profecías que vamos a comentar, ahora ya no me da tiempo, pero te dejo así un poco expectante, es la profecía de Gog y Magog, donde se describe un ataque masivo de unas naciones se nos da una situación geográfica contra Israel, un ataque masivo con la idea de erradicar a Israel del mapa, lenguaje que está en boca de Irán, de Siria y de otros países hoy en día. Quieren destruir por completo y forman una coalición en un ataque masivo desde estas naciones contra Israel, pero
de alguna forma ocurre algo sorprendente y ese ejército que venía masivamente con la intención de destruir a Israel definitivamente, son destruidos. Se interpreta que podría ser por causas naturales. Dios está detrás, ahí insinúa la Biblia, pero algo así como que un granizo, que unas tormentas, que algo ocurre y que todo ese ejército poderoso que venía contra Israel no llega a su destino. No pueden destruir Israel porque son destruidos antes. ¿Qué naciones pueden ser? No sabemos, pero geográficamente perfectamente podría ser Irán, Siria, Rusia. Irán y Rusia están ahí juntos. El programa nuclear iraní ha tratado de ser frenado constantemente por Naciones Unidas, sobre todo Estados Unidos, pero Rusia siempre ha estado ahí apoyando y respaldando a Irán en estas cosas. Vamos a hablar más de todo eso, pero fíjate, se me ha pasado la hora volando, no me ha dado tiempo de decir casi nada hoy. Así que esto pinta que este estudio nos va a llevar muchas cosas de parte del Señor. Mañana, lunes, vamos a retomar aquí. Domingo y lunes, 2 días a la semana, estudiaremos Apocalipsis. Nos tenemos que ver mañana. Mañana vamos a estar aquí. Hoy has visto que ha sido como una introducción, pero más mirando el entorno profético, político, de lo que pasa en el mundo. Mañana vamos a retomar ahí y vamos a ir ya entrando en Apocalipsis. Pero recuerda, hermano, lo que te he dicho mientras nos estamos despidiendo. Apocalipsis fue un mensaje para cualquier época de la Iglesia, pero especialmente para la Iglesia de estos últimos tiempos. El Señor le dijo a Daniel: sella las palabras de la profecía de este libro hasta el tiempo del fin, hasta que toque. Y Apocalipsis ha sido un libro velado para muchos creyentes, para muchos momentos de la historia. Lutero llegó a decir que el Apocalipsis quizás no tendría que estar en la Biblia, porque durante siglos los cristianos leían Apocalipsis y no entendían nada. En cambio, hoy entendemos mucho del Apocalipsis porque podemos contemplar lo que dice a la luz de las cosas, de la historia que ya nos ha seguido hasta aquí, se ha cumplido, y entendemos. Apocalipsis es para nosotros, para este tiempo. Así que, hermano, estate ahí atento, no te pierdas nada, porque parpadeamos y pasan un montón de cosas y nos perdemos lo que Dios nos tiene que decir. Mañana seguimos, si Dios quiere. Un abrazo muy fuerte, qué bueno que hayamos podido estar juntos. Gracias por vuestras oraciones y mantente expectante, porque vives un momento histórico único y Dios cuenta contigo. Hermanos, os amo. Mañana nos vemos. Un abrazo, hasta mañana.